buenas noches, dependiendo de donde nos estén acompañando. Nos encantaría que por el chat nos pusiesen desde dónde están asistiendo. Mi nombre es María Cristina Fernández y tengo el placer de presentarles este webinar en el día de hoy. Para dar inicio a esta actividad quisiera compartirles que este webinar, los riesgos más comunes de un proyecto y cómo prevenirlos, está enmarcado dentro del programa de gestión de proyectos que ofrece el IESA y Uniquemia y que comienza el 16 de mayo. El análisis de riesgo es una parte muy importante en el proceso de planificación de proyectos y el tener una idea clara de los riesgos que se esperan en un proyecto puede ayudarnos a prevenirlos. Este webinar además vamos a ver entonces los riesgos más comunes de un proyecto y así poder capacitar a los equipos para que se anticipen y encuentren soluciones ante estos problemas, ¿no? Nuestro ponente Andrés Gola es ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad de Deusto de Bilbao, España, con un máster en ingeniería biomédica de la Universidad de Miami, Florida, con más de 10 años de experiencia en la industria de la salud, habiendo trabajado en Estados Unidos, Irlanda, Suiza, Israel y España. Actualmente trabaja como consultor para la industria farmacéutica en Europa y Andrés está especializado en garantía de calidad, regulaciones, mejora continua, gestión de proyectos, certificado con PMP por el PMI. Andrés además es el coordinador académico del programa Gestión de Proyectos. Les voy a dar paso a Andrés, pero me gustaría informarles que pueden escribir en el chat las preguntas. Yo voy a dejar también mi correo para cualquier información que quieran sobre el programa. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias, María Cristina, y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias por sacar esta hora de su día, ¿no? y dedicarla, bueno, a aprender un poquito más sobre gestión de proyectos. Cuando hablamos de riesgo de proyectos, hay dos tipos de riesgos. Están los riesgos externos o los riesgos que afectan a la ejecución de un proyecto, que eso no lo vamos a tocar hoy, sino hoy vamos a hablar sobre los riesgos que son internos. ¿Y qué significan unos riesgos internos? Son esos riesgos que varían o que crecen o que aparecen dependiendo de nosotros cómo hagamos la gestión de proyectos. Por decir un ejemplo, ¿no? Un riesgo externo es: estoy construyendo un edificio y estoy teniendo mal clima, ¿no? En una época que no debería haber mal clima. Bueno, eso es un riesgo que se ha materializado, pero es un riesgo externo, que no depende de mí. Sin embargo, un riesgo interno puede ser, pues, que los recursos necesarios no hayan sido los correctos y eso haya ocurrido por una mala gestión, una mala planificación por parte mía como gestor de proyectos. Eso es un riesgo interno, más o menos para contextualizar un poco de lo que vamos a hablar. Antes de avanzar, para poner un poco contextos y hablar un poco de ejemplos y casos prácticos, me gustaría saber, si me pueden poner así rápidamente, de qué industrias vienen ustedes, en qué industrias trabajan. Así rápidamente por el chat y así me hago una idea de con qué tipo de público estamos hablando y así puedo utilizar ejemplos más o menos. Muy bien. Banca, salud, logística, construcción, alimentos, banca, comercial, eléctrica, oil and gas, industrial, eléctrica, energía, automotriz, oil and gas. Muy bien. Bueno, tenemos variado, ¿no? Tenemos desde salud, banca, comercio, construcción, energía. Muy bien. Tenemos aquí, vamos a hacer millones de ejemplos. Eso es muy bueno. Muy bien. Vamos a empezar. Como voy a ir diciendo este webinar, voy a ir presentando
los principales riesgos, los riesgos más comunes que se detectan en un proyecto, vamos a explicar cuál puede ser su origen y vamos a ver qué podemos hacer nosotros como gestor de proyectos para evitarlos o al menos mitigarlos o adelantarnos a ellos. Bien, muchas gracias a todos por escribir sus industrias. Muy bien. Empezamos con corrupción del alcance. Esto es un clásico de desviaciones que existen en los proyectos. Ustedes saben lo que es el alcance de un proyecto, ¿no? El alcance de un proyecto es una definición que tenemos que hacer nosotros en el que tenemos que recopilar requisitos de nuestro cliente o de nuestros stakeholders, requisitos tanto del producto o servicio que tiene que entregar ese proyecto como requisitos de cómo se tiene que gestionar el proyecto. Una vez que nosotros tenemos esos requisitos capturados, tenemos que crear lo que es el alcance del proyecto. Y el alcance del proyecto es definir qué va a ser mi proyecto, cómo va a ser eso en mi proyecto y qué no está incluido en mi proyecto, ¿no? O sea, a mí me piden que construya una casa, a lo mejor mi proyecto tengo que definirlo, tengo que recopilar los requisitos, pero a lo mejor mi proyecto no incluye la jardinería, ¿no? A lo mejor el jardín que rodea mi casa a lo mejor no es responsabilidad mía como constructor, es responsabilidad de otro proyecto con otra persona completamente ajeno a mí. Si eso yo no lo controlo bien y no lo defino bien, puede que o bien tendría que hacerlo y no lo he hecho, entonces hay una discrepancia con el cliente, o se supone que no tenía que hacerlo, pero alguno de mi equipo empezó a hacer el jardín sin que nadie le dijese. Entonces, el alcance es la base del proyecto. Dice qué es lo que hace tu proyecto, qué es lo que no hace tu proyecto, hasta dónde llega tu proyecto, y sirve para definir los entregables, los paquetes de trabajos y las actividades del proyecto. Los entregables de un proyecto se pueden subdividir en paquetes de trabajos, que son preparar el terreno, construir la infraestructura, construir los tabiques, poner la casa, pintarla, decorarla, lo que sea, ¿no? Esos son diferentes entregables que luego se pueden ir desglosando en pequeñas tareas. Y eso se logra solo con un alcance bien definido. ¿Y qué se entiende como corrupción del alcance? Pues como corrupción del alcance se entiende cuando se van cambiando los requisitos de un proyecto o que los objetivos no están suficientemente claros. Existe un término que se llama gold plating en inglés, que significa un proyecto tiene que hacer solo y nada más que lo que se acordó con el cliente. Es normal, sobre todo en proyectos de softwares, eso es muy común, que tienes un equipo de programadores y dices, yo tengo que hacer, me lo voy a inventar, un software que sea una calculadora. Y la calculadora tiene que ser capaz de sumar, restar, multiplicar y dividir. Punto. Nada más. Si yo no defino bien mis requisitos y digo que mi calculadora al menos tiene que sumar, restar, multiplicar y dividir, o simplemente lo defino como tengo que hacer una calculadora, se presta a que los miembros del equipo hagan gold plating, que es hacer cosas extras que no se piden del proyecto o del producto. Por ejemplo, tengo un miembro del equipo que decide añadir la función raíz cuadrada a una calculadora que no se le pedía esa función. O tengo otro miembro del equipo que resulta que hace que la calculadora puedas configurar el tipo de color que quieres en interfaz. Mejor nadie le pidió que mi software tuviese esa funcionalidad, ¿no? Todas esas funcionalidades extras puede que el cliente te la agradezca, pero puede que no. Y normalmente, aunque te lo agradezca, no te va a pagar por ello, porque no te lo pidió. Por lo tanto, es importante
que esté bien definido. Otra corrupción del alcance muy común es yo voy continuamente cambiando los requisitos del proyecto. Como gestor de proyectos, porque estoy, bueno, mi calculadora tiene que ser de color rojo. Y de repente digo, no, 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 ahora va a ser rojo y verde. No, va a ser rojo y verde, pero también va a multiplicar. No, no, que no multiplique, que divida nada más. No, que ahora tenga raíz cuadrada. No, que ahora tiene que tener los números grandes. No, mejor que sea grandes, pero también... Bien. Cuando tú inicias una ejecución de un proyecto, has tenido que hacer el due diligence, como se dice, de establecer bien los requisitos, traducir eso en actividades entregables e intentar no cambiarlos durante el proyecto. Cuando algo no está bien definido desde el principio, se presta que yo durante la ejecución se vaya alterando, porque es que al final o no está bien definido o no están claros los requisitos. Cualquiera de esos dos puede implicar que sufra corrupción. Entonces, ¿cuál es la forma de controlarlos o de hacer que esto no ocurra? Pues cuando estás planificando el proyecto, tienes que tener los requisitos muy claros, el alcance del proyecto muy claro, tener parámetros donde tú puedas identificar y medir cómo se está ejecutando el proyecto desde el punto de vista del alcance, o sea, que tener un checklist, por ejemplo, de todo lo que tiene que tener tu proyecto y que se estén cumpliendo y que no sea nada que no esté dentro de ese checklist. Comunicar, para algo existen las reuniones de los gestores de proyectos. El trabajo de un gestor de proyectos es 80%, 90% de la comunicación, por lo tanto, tenemos que tener revisiones periódicas con el equipo y corregir posibles desviaciones que podamos estar teniendo del alcance, al igual que verificar el progreso, ¿no? Al final, tenemos que estar encima, tenemos que tener bien definido qué es lo que hay que hacer y qué es no lo que hay que hacer, y revisarlo periódicamente. En caso de que haya una desviación, pues atajarlo a tiempo. Muy bien. ¿Se entiende el primer riesgo común? Cualquier pregunta me pueden escribir. Si tienen algún caso real o necesitan alguna recomendación, lo podemos contar por aquí. Muy bien. Luego tenemos otro riesgo común, que es el bajo desempeño de nuestro proyecto. ¿Qué significa el bajo desempeño de nuestro proyecto? Pues que el desempeño de nuestro proyecto es, ¿estamos nosotros ejecutando nuestro proyecto al ritmo que habíamos planificado? ¿Estamos nosotros ejecutando nuestro proyecto con la calidad esperada? ¿Estamos ejecutando nuestro proyecto siguiendo o adhiriéndonos al presupuesto planificado? ¿Bien? Cuando hay un bajo desempeño, normalmente, cuando es sistemático, es porque nosotros como gestores de proyectos no estamos identificando la causa raíz del problema. Siempre hay una causa. Un proyecto no se ejecuta más lento de lo previsto sin una causa. Esa causa puede ser, o estamos teniendo problemas en la ejecución por el clima, por problemas técnicos, geopolíticos, económicos, lo que sea, o es porque yo he hecho una mala planificación y he puesto unos plazos muy ajustados o un presupuesto muy ajustado, o simplemente no estoy comunicando bien el avance del proyecto y no estamos haciendo un seguimiento correcto. Bien, ahí estamos la diferencia entre riesgos externos, que eso no lo vamos a hablar ahora, y los riesgos internos de, si yo al final digo que para construir una casa voy a tardar 6 meses, y resulta que lo planifique mal, pero en realidad no son 6 meses, en realidad, la realidad es que se tarda 9 meses. Cuando yo hago mi control del proyecto, veo que el progreso es más lento de lo que estaba planificado. Y muchas veces no es un mal desempeño, o sea, en realidad el rendimiento del proyecto no es malo. El tema está que no está alineado con la planificación, porque la planificación no era realista. Bien, es importante que cuando ustedes estén planificando un proyecto, tanto en tiempos, en costes, calidad y demás,
se tomen el tiempo, utilicen herramientas apropiadas para su planificación. Existe un montón de formas de planificar plazos y costes. Está la estimación análoga, la estimación paramétrica, estimación ascendente, o sea, me baso en proyectos anteriores, me baso en parámetros como kilómetros cuadrados, metros cuadrados, plantas de altura, dependiendo qué parámetros utilice yo para calcular un coste unitario, ¿no? Que pueda traspolar a otros proyectos. Un error muy común en esto, en plazos y costes, es que yo uso proyectos anteriores en los que he ejecutado y asumo que son proyectos equivalentes, ¿no? Me mandan a construir una casa de madera de 200 metros cuadrados y luego me dicen, Andrés, tienes que construir otra casa de madera de 200 metros cuadrados también. Ah, perfecto, ¿no? Digo, pues lo que me costó la primera, lo transpolo y me va a costar lo mismo la segunda. Este tipo de planificación o de estimaciones son peligrosas. Sí, es verdad que son las que más solemos utilizar, pero son peligrosas porque son válidas si no hay peculiaridades del proyecto. Porque si mi primera casa fue una casa de madera que la hemos construido en plano, no es lo mismo a construir una cabaña en una montaña donde tengo que primero preparar el terreno, darles acceso, traer los servicios, ¿no? Ahí los costes y los plazos se van, ¿no? de mi proyecto original. Entonces es importante que sepamos muy bien nuestro proyecto, qué diferencias tiene con proyectos anteriores y qué metodología vamos a utilizar para estimar su duración y costes, etcétera, de cara a que sean métricas o una planificación realista. Pues si no es realista, podemos quedar mal con los stakeholders pensando que es un bajo desempeño en nuestro proyecto, cuando en realidad fue culpa nuestra como gestores. Es importante que sepamos anticipar los riesgos. Eso significa que si yo preveo que a lo mejor estoy construyendo una casa en Costa Rica en verano o en época de lluvias tropicales, de tormentas tropicales, pues tengo que saber que a lo mejor tengo que reservar un tiempo extra para posibles retrasos por mal tiempo. Si yo no lo reservo, me como plazos de otras tareas y por lo tanto el desempeño del proyecto va a bajar. Tengo que hacer un seguimiento a tiempo real del proyecto, como todo. Cuanto más siga yo mi proyecto, más fácil lo voy a tener de hacer acciones correctivas o preventivas de cara a volver el proyecto a su cauce. Y es importante que cuando se planifique se vaya al detalle, que es lo que hablamos antes. O sea, si yo estoy haciendo una estimación análoga con otro proyecto, tengo que tener en cuenta cualquier peculiaridad para así hacer esas correcciones en mi planificación. Y luego promover una comunicación abierta con el equipo. Cuando yo estoy de una planificación, no debería ser yo solo como gestor de proyecto el que defina cuánto se va a tardar en hacer cada actividad. Yo debería involucrar al equipo, capturar su opinión, su juicio de expertos y luego, cuando estoy ejecutando, tener una comunicación abierta con el equipo y que me digan, oye Andrés, esta actividad vamos a tener que cambiar los plazos porque no es realista o se nos está complicando por tal cosa. Cuanto antes sepamos el problema, antes lo podemos corregir y podemos acotar un poco el impacto que puede tener nuestro proyecto. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver. Ana escribió. Es decir, ¿qué es la clave la etapa de estimación aguas arriba, la planificación del proyecto una vez arrancado? Pasa que escenarios muy competidos, estimación hacer recortes que luego conlleva a estos riesgos durante la ejecución del proyecto. Eso es. No podemos o no deberíamos hacer recortes en la planificación si no estamos seguros que tenemos los recursos o los medios para acatar esa planificación. Muchas veces nos dicen, ¿cuánto va a tardar este proyecto?
año y medio. No, eso es demasiado. Y nosotros decimos, bueno, un año. Ah, un año sí no sirve. Y te firman el proyecto. Y luego te encuentras con el pastel de qué hago yo ahora, ¿no? ¿Cómo ejecuto este proyecto en un año? Pues hay que tener cuidado con eso, porque tarde o temprano luego se va a ver el desempeño que no es el correcto. ¿Una otra pregunta? Muy bien. Seguimos. Costos elevados, ¿no? Ahora hemos parecido a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Costos elevados. Pero los costos elevados pueden ocurrir por muchas razones. Al final, yo puedo haber hecho mi planificación errónea, ¿no? Y he calculado que el coste de las actividades es más bajo de lo que debería ser, o de la realidad. Por lo tanto, en perspectiva a los stakeholders, mi proyecto está siendo más costoso, cuando en realidad simplemente está siendo realista. Pero otro impacto que puede tener en costes elevados es problemas de calidad. Si yo no he definido bien las calidades del producto o del servicio, o no he puesto controles adecuados, o no está alineado con el cliente, eso lleva a rechazo de productos, retrabajos, reprocesos, desechos, scrap, como se llama. Eh, Todo eso hace incrementos de costes. Una mala alineación de objetivos, ¿no? A lo mejor hay gente miembros de equipo que duplican trabajo, o se hace el trabajo sin secuenciar las actividades correctamente y por lo tanto hay que repetirlo después. Entonces, hay muchos factores que pueden influir a lo que es el coste del proyecto. Otro de los casos es los riesgos no contemplados. Existe, cuando uno hace la estimación de costes o del presupuesto de un proyecto, hay varios conceptos, ¿no? El presupuesto total del proyecto no es más que la estimación de los costes de cada actividad, más una reserva de contingencia y una reserva de gestión. La diferencia entre la reserva de contingencia y la reserva de gestión es que la reserva de contingencia es un presupuesto o un dinero que yo dejo a un lado, que lo voy a usar en caso que se materialice cualquiera de los riesgos que yo haya identificado. Cuando yo voy a iniciar un proyecto, tengo que identificar cuáles son los riesgos que pueden influir en mi proyecto. En caso de una construcción, pues puede ser el clima, tanto temperatura, vientos, lluvia, o sea, diferentes factores. Y dependiendo de la época del año donde lo esté haciendo, ese riesgo puede ser más probable o menos probable. Yo tengo que calcular la probabilidad de mis riesgos, cuál es el impacto que tendría económico en mi proyecto si ese riesgo ocurre, y si yo multiplico la probabilidad por el impacto en dinero y hago ese sumatorio, eso me daría mi reserva de gestión, que es un dinero que a mi disposición como gestor de proyectos puedo utilizar en caso de que ocurra un riesgo. Por otro lado, la reserva de gestión es un dinero arbitrariamente colocado, no hay una forma de calcularlo, simplemente es arbitrario, normalmente suele ser el 10%, el 15%, que no está a disposición mía como gestor de proyectos, pero que puedo hacer uso de él en caso de que ocurran imprevistos. ¿Y qué son los imprevistos? Son riesgos que yo no identifiqué en su momento. Un claro riesgo no identificado fue el COVID. Estamos seguros que cualquier proyecto que se estaba ejecutando alrededor del mundo, ninguno tenía el COVID como un posible riesgo, porque no existía, y una pandemia mundial, como nunca había ocurrido, pues nunca se había pensado en ello. Entonces estoy seguro que casi todos los proyectos han consumido de esa reserva de gestión para hacer frente a ese impacto económico que ha tenido el COVID. Si yo no lo tengo identificado, muchos de los riesgos, o más mi trabajo identificando riesgos, al final, cuando me van ocurriendo esos riesgos durante el proyecto y se van materializando, yo al final no tengo un colchón de donde consumir ese dinero. ¿Y qué hago? Voy pidiendo más dinero a los stakeholders. Entonces mis tareas van incrementando en costes
Y por último, la percepción, ¿no?, de que el presupuesto final del proyecto ha ido incrementando. Por lo tanto, eso es un problema. A ver, tenemos dos preguntas aquí. Sobre el bajo desempeño, volvemos al punto anterior. Me quedan muy claras las acciones de mitigación, pero ¿cuáles podrían ser acciones de corrección? Bueno, las acciones de corrección, cuando tienes bajo desempeño, o sea que básicamente tu proyecto no va a acabar en la fecha que debería, hay varias formas. Podrías meter más recursos, ¿no? Al final, más recursos, menos tiempo. Eso lleva a un incremento de costes, que luego tendrías que ver de que tengas, ¿no?, una bolsa de dinero que puedas hacer frente y financiar ese extra de recursos. Si no, al final lo que haces es transformar un problema en otro. Existen métodos para compresión de cronograma. A lo mejor hay tareas que estaban puestas como en secuencia y a lo mejor yo podría hacerlas solapadas, ¿no? A lo mejor no en paralelo, pero a lo mejor solapadas. Por ejemplo, si yo la construcción de una vivienda, de una casa, va con retraso, a lo mejor actividades que yo tenía secuenciadas, como por ejemplo, primero se hacía la instalación eléctrica, no, primero la instalación de fontanería y luego la instalación eléctrica, a lo mejor yo podría decir, bueno, si como vamos mal de tiempo, se va a hacer las instalaciones de fontanería y de electricidad a la vez. Tú al final puedes tener un fontanero y un electricista trabajando en la misma vivienda a la vez, sin entorpecerse tanto. Idealmente sería que primero haga uno y luego otro, pero bueno, es una forma de ahorrar tiempo. Entonces, esa es una acción correctiva, ¿no? Hacer compresión de cronograma, ver cómo podemos recolocar las actividades de forma que, bueno, la duración total del proyecto se reduzca y compense el retraso que ya llevas hasta ahora. Arismer, ¿considerarías una de las acciones para mitigar la corrupción del alcance derivar en subproyectos y finiquitar el proyecto según lo planificado? ¿O lo ideal, a ver, se me va, lo ideal sería replanificar? A ver, normalmente, si un proyecto es estático, si le dedicas la cantidad de tiempo suficiente para planificarlo correctamente, no deberías tener problema. Luego hay proyectos son un poco más dinámicos o un poco más desconocidos, que es muy difícil planificarlo al 100% desde el inicio. Y ahí es donde entra la metodología ágil de gestión de proyectos. Y la metodología de gestión ágil de proyectos, hay dos vertientes que puedes hacer. Una es, yo planifico por encima mi proyecto y según voy ejecutando, voy refinando mi plan de proyecto según disponga de más información. Y la otra vertiente es, yo divido mi proyecto por proyectos más pequeños o por etapas, y lo que digo es, bueno, volviendo al ejemplo de construir una casa, ¿no? A lo mejor mi primer proyecto va a ser, o mi primera etapa es, vamos a preparar el terreno. Entonces yo planifico la etapa de preparar el terreno. Cuando llego a la siguiente fase, planifico preparar la infraestructura de la casa. Luego planifico construir la casa. O sea, voy planificando como por fases, según se me van acercando. De esa manera puedo centrarme más en lo que tengo inminentemente cerca, que es más fácil de planificar, que hacer una gran planificación de un proyecto muy, muy grande. En caso de una casa se podría planificar desde el inicio, pero a lo mejor hay proyectos muy, muy grandes, como puede ser un aeropuerto o algo o más, y ahí deberías a lo mejor fragmentarlo en pequeños proyectos, que te va a ayudar a hacer una planificación un poco más exacta. José Ramón, un administrador de proyectos debe tener mucho de negociador y hacer gran uso de ellas en el momento de redactar y negociar el alcance. Es donde se ponen claras las reglas del juego para evitar las desviaciones. Exactamente. Tu trabajo como gestor de proyectos no es convencer al cliente de nada, ni convencer a los stakeholders de nada. Tu rol como gestor de proyectos es alinear expectativas. Es que no haya malos entendidos. Es, tú quieres esto, te va a costar esto. Tú quieres quitar esto, te va a impactar en esto. Los stakeholders me dicen que no puede costar más de tanto, el cliente me pide tanto. Entonces, tu trabajo en el medio es que tu equipo de trabajo, tu cliente, tus stakeholders, estén todos alineados y tú simplemente entregas siguiendo esos requisitos. Tu trabajo no es convencerle de nada. Al final,
tú eres un facilitador de darle al cliente lo que él necesita, pero para eso tienes que estar alineado, para que no hayan decepciones en el camino. Volviendo a los costes elevados, otro de los problemas es cuando no hay tareas, hay algunas tareas que no están identificadas. Que, por ejemplo, puede ser pues, la construcción de una casa. A lo mejor nadie estimó de que para construir esa casa había que pedir un permiso de obra, que eso cuesta dinero. Hay que pedírselo al ayuntamiento o a la ciudad. Entonces, eso es un dinero extra que estás ejecutando que no estaba planificado. Entonces, ahí volvemos. Si tienes un alcance bien definido, tienes unas actividades bien definidas y puedes tener un presupuesto bien definido que te evita elevar los costes. Para mitigarlo, pues, lo que hemos dicho, tenemos que calcular detalladamente el proyecto, cuidado con las peculiaridades y no utilizar análogas de otros proyectos, intentar cumplir estrictamente el presupuesto establecido. Desviaciones al principio del proyecto suponen un efecto mariposa y luego al final del proyecto esa desviación de unos pocos dólares después va a ser pues, una desviación sustancial. Por lo tanto, siempre que nos deberíamos intentar corregir el rumbo para que al final del proyecto la desviación no sea muy grande. Es importante la alineación entre entregables, alcance y cronogramas y costes y calidad, o sea, todos los aspectos del proyecto, porque si no están alineados, al final o es el tiempo, o es la calidad, o es el coste, algo va a bailar para compensar lo otro. Por lo tanto, hay que ver la gestión de proyectos como un engranaje de diferentes aspectos, que cualquiera que modifiques vas a mover el otro. Entonces, ya arreglé el tiempo, pero se me fue el presupuesto. Entonces hay que intentar ahí pues, manejar esa balanza. Y como siempre, reuniones de actualización, ¿no? Vamos a revisar cómo va nuestro proyecto, cómo va nuestra ejecución, cómo vamos de presupuesto y vamos a ver si hace falta hacer correcciones o no. Factor tiempo. Volvemos un poco a lo mismo, la relación de desempeño. Cuando los tiempos me bailan, o sea, cuando estoy tardando más de lo que debería, probablemente es o porque he estimado mal los tiempos, he estimado más los recursos, o no he considerado todas las variables que puedan afectar en la ejecución de mi proyecto. Entonces, si a lo mejor los recursos que tengo no son los adecuados, tardo más. Si no tengo la cantidad de personal adecuado, tardo más. Si a lo mejor hay procesos que tardan más inertemente, ¿no? Como puede ser el secado del hormigón de una casa, pues tardo más. Entonces, todas esas variables tengo que tenerlas capturadas a la hora yo de planificar mi cronograma. Entonces, el sobreestimar los tiempos lo que nos hace es protegernos. Una línea aérea, cuando te dice que un vuelo va a durar 2 horas y media, normalmente es porque el vuelo dura 2 horas 10. Cuando haces un envío de un producto, o sea, un pedido de un producto y se va a tardar una semana, a lo mejor a los 4 días tienes el producto en tu casa. Entonces, si el cliente necesita que tu proyecto se entregue en un año y tú haces tu planificación y resulta que te da 8 meses, dile un año, o dile 9 meses, o dile 10 meses. Y usa ese tiempo para protegerte. O sea, nunca seas muy agresivo a la hora de planificar tu proyecto. Pregunta. A ver, José. En un proyecto de desarrollo de software de automatización de un proceso que requiera pruebas en ambientes de calidad con usuarios funcionales, ¿cómo podrías estimar los tiempos? Doy el ejemplo de la banca, donde hay limitaciones a nivel de perfil de seguridad para hacer esas pruebas funcionales. Bueno, tú al final tienes que pensar, ¿no? ¿Cuántas personas necesito yo para hacer mis pruebas funcionales? ¿De cuántas personas dispongo? ¿Cuánto tiempo voy a tardar yo en recopilar ese grupo de trabajo o ese grupo de test, ¿no? Para hacer las pruebas? ¿Y qué disponibilidad hay de recursos para hacerlo, ¿no? O sea, tú al final tú conoces tu proceso y con eso es la información que necesitas para tú hacer tu planificación. Pero siempre, no importa cuál sea el proyecto, piensa que siempre vas a poder desglosarlo y calcular el tiempo. Simplemente tu trabajo es, déjame desglosarlo en actividades más pequeñas que me ayuden a estimar mejor los tiempos, que calcular tiempos de grupos de trabajos grandes o de paquetes de trabajo.
Divídelo en pequeñas actividades y eso te va a ayudar a estimarlo mejor. Hemos visto también el plan de contingencia de riesgos, ¿no? El plan de contingencia normalmente se define en dinero, ¿no? En esa reserva. Pero esa reserva puede ser también en tiempo, ¿no? ¿Cuánto me puede impactar en tiempo si un riesgo ocurre? Pues déjame guardar ese tiempo, ¿no? Cuando yo estimo, para usarlo en caso que sea necesario. Sí, la herramienta Microsoft Project es muy buena para eso. Luego, en el programa de gestión de proyectos que vamos a empezar en mayo, te explicamos, ¿no? cómo planificar el cronograma y demás. Y es importante que cuando uno hace una planificación de cronograma, no nos lancemos directamente a, déjame preparar el Microsoft Project y el diagrama Gantt de una. No. Primero define tus actividades. O sea, primero define el alcance de tu proyecto muy bien. Luego, define bien tus actividades. Luego, define muy bien la secuencia, utilizando una herramienta que se llama diagrama de red, que no hace falta utilizar ningún software, lo pueden hacer en una hoja de papel, y ahí determinas la secuencia, en qué orden van ejecutadas esas actividades. Y luego, cuando yo tengo eso, veo cómo puedo comprimir el cronograma, o sea, qué puedo hacer para optimizarlo, y después yo estimo los tiempos de cada una de esas actividades, y ya teniendo los tiempos estimados, el diagrama de red y demás, ahí es cuando puedo yo hacer mi diagrama Gantt. Si lo hacemos por fase, lo vamos a hacer mucho más ordenado y más exacto que si nos lanzamos directo a hacer el Gantt en Microsoft Project. Entonces yo siempre recomiendo hacerlo por pasos. Y como bien pone abajo en el último, tener claridad sobre el trabajo que hay que realizar y sobre las dependencias de tareas, ¿no? Porque al final, si yo no tengo en cuenta la dependencia de las tareas y una tarea se me retrasa, resulta que me está retrasando otra tarea. Y eso a lo mejor no lo tenía contemplado. Por lo tanto, es importante saber cuál es el orden orgánico necesario que tiene que llevar las tareas en un proyecto. Otro riesgo muy común, que a veces no es un riesgo, sino es un mal que siempre sufrimos los gestores de proyectos, que es pocos recursos. Pocos recursos puede ser pocas máquinas, pocos empleados, poco equipo de trabajo, lo que sea, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, esto ocurre, primero que nada, por una mala planificación. Y me pueden decir, no, pero es que yo se lo había dicho a los stakeholders y no me han querido dar más recursos. Bien, sigue siendo una mala planificación porque si no te quieren dar más recursos, tú tienes que gestionar tus costes y tus tiempos y tu alcance con relación a los recursos que tienes para alinearlos. Si no los alineas, es cuando tienes un problema de recursos. Bien, ya hemos visto cómo esto es un engranaje. Si ellos te quieren quitar de aquí, tú vas a tener que mover el resto del engranaje para acomodar esa limitación, pero siempre vas a tener que mover algo. Entonces, algo muy común es calcular mal los recursos. Es decir, para construir esta casa, al final no eran 4 personas, sino 8 que me hacían falta, ¿no? Por ejemplo. O no necesitaba 2 toneladas de hormigón, sino necesitaba 2,5 toneladas o 3 toneladas de hormigón. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para mitigar ese riesgo? Pues una vez más, crear un plan de asignación de recursos. ¿Y eso qué significa un plan de asignación de recursos? Es, yo creo un listado de todas mis actividades que tengo que hacer y hago un desglose por columnas. O sea, puede ser un Excel muy simple. Es, para hacer esta actividad, esta pequeña actividad, ¿cuántas personas necesito? ¿Cuántas horas de trabajo humano necesito? ¿Qué equipos necesito? ¿Qué herramientas necesito? ¿Qué materia prima o material necesito? Bien, por cada una de las actividades. De esa manera es una forma perfecta para capturar lo que hace falta. Si yo calculo, imagínate que te dicen, tienes que construir un aeropuerto. ¿Cuánta gente vas a necesitar? No tienes ni idea. Sin embargo, si desglosas en todas las actividades que hay que hacer y vas analizando una por una y vas asignando qué recursos humanos y materiales vas a necesitar para cada una de ellas,
pues es mucho más fácil de hacer. Luego, un uso correcto de los recursos del equipo. Una persona que estaba asignada para la tarea A, no lo pongas a hacer algo que sea fuera del proyecto o ponlo a hacer una actividad B. Mantén los recursos asignados a donde estaban planificados. Y luego, maximizar los resultados y respaldar los objetivos de tu equipo, ¿no? Tú, como gestor de proyectos, tienes que mantener tu equipo motivado y darle las herramientas necesarias para que ellos puedan ejecutar su trabajo de la mejor manera. Bien, me imagino que aquí todos estamos familiarizados, ¿no? con falta de recursos, ¿no? Es lo que siempre, con lo que siempre tenemos que vivir. A ver, José pregunta, en cuanto a los recursos, ¿se podría estimar contar con un recurso externo aunque aumente los costos? ¿Es válido? Sí, por supuesto. Al final, cuando tú estás planificando la adquisición de un proyecto, ¿no? El procurement, ¿no? Tú tienes que hacer un análisis de make or buy, como se dice, ¿no? Hacer o comprar. Y yo lo que digo es, para estas actividades, para estas necesidades, yo tengo mis herramientas o recursos necesarios para hacerlo in-house, o sea, dentro de mi empresa, o lo tengo que externalizar. Si lo tengo que externalizar, lo externalizo. Ya está. Si necesito más recursos y no los tengo, los traigo de afuera. Obviamente, o normalmente, cuando tú traes recursos de afuera, suele ser más costoso que si lo haces en casa. En muchos casos no. También, a lo mejor tú eres una empresa de construcción y al final lo que haces es subcontratar la empresa que te va a hacer los jardines de la casa. A lo mejor te sale más costoso es tú contratar tus jardineros propios, ¿no? Porque vas a tenerlos en nómina, vas a tener que pagar la seguridad social para un trabajo que va a ser muy puntual. Entonces, bueno, tienes que analizar si te compensa tenerlos en casa o contratarlos afuera. Y eso forma parte de los recursos y eso va a impactar también el cronograma, impactar los costes, porque va a llevar un coste extra o lo que sea. Pero sí, es completamente válido. Cambios operativos. Esto suele pasar bastante con proyectos, sobre todo que tienen larga duración, que es durante mi ejecución me cambian cosas en la empresa. Ahora ya no es el mismo manager, ahora ya el que me llevaba en los presupuestos es otra persona. Ahora el cliente cambió de dueño y me están cambiando no sé qué. Y ahora resulta que mi empresa fue comprada por otra empresa, entonces están repriorizando proyectos o haciendo reestructuración de departamentos. Bien, todos esos cambios, todo ese ruido que hay en el ambiente hace que nuestro proyecto no vaya correctamente. Todo que vaya más lento, que el cronograma vaya peor. Bien, nuestro trabajo como gestor de proyectos, pues es intentar aislar a nuestro equipo de todo ese ruido, nosotros absorber esos problemas, intentar que no afecten a la ejecución de las actividades de nuestro equipo, hacer reuniones para mantenerlos al día, tranquilizarlos, actualizarlos de cuáles son los cambios, capacitarlos si hace falta y darles las herramientas, bueno, para anteponerse a esos cambios. Pero nuestro trabajo es que nuestro equipo esté tranquilo haciendo su trabajo y todos los demás problemas los gestionamos nosotros como gestor de proyectos. Pero nosotros somos el filtro y filtramos solo lo que tiene que de verdad llegar a nuestro equipo. ¿Ok? Falta de claridad. Esto va un poco relacionado con lo primero. La gente empieza a trabajar de forma aislada, ¿no? Y a lo mejor alguien estaba esperando que la actividad B finalizase, pero resulta que no había nadie en nuestro equipo trabajando en la actividad B. No, pero pensé que eras tú, no, pensé que eras tú, pero nadie me dijo que era yo, ¿no? O de repente llegan dos personas diciendo, ya he preparado el informe, no sé qué. Y viene otro y dice, yo sí lo había preparado yo también. Y ahora tenemos duplicidad de actividades. ¿Por qué? Porque no estaba claro quién lo iba a hacer. Entonces es una falta de comunicación, es un problema de coordinación del equipo. Normalmente si los plazos son cortos, si el alcance no es preciso, lleva a que la gente se ponga nerviosa, que empiece a trabajar más rápido, que no esté muy claro qué es lo que tienen que hacer. Entonces, volvemos a lo principal de un gestor de proyectos, que es ser ordenados y comunicar. Tenemos que tener la información centralizada
controladas y tenemos que estar actualizados e informar a la gente continuamente de qué es lo que se tiene que hacer, quién lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Cuando falta información, vienen los problemas. ¿Vale? ¿Y cómo gestionamos los riesgos? ¿No? Ya hablamos cuáles son los riesgos, ya hablamos cómo se pueden mitigar, pero en general, ¿cómo los gestionamos los riesgos? Pues los riesgos primero tenemos que identificarlos, ¿no? Tenemos que hacer una lista exhaustiva de, de qué riesgos pueden ocurrir en mi proyecto. Una vez que yo tenga esa lista de riesgos, los analizo. Digo, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra este riesgo? ¿Y cuál es el impacto que va a tener este riesgo desde el punto de vista de tiempo, de costes, de calidad o de lo que sea, ¿no? En base a eso, puedo planificar. Puedo decir, mira, este riesgo, si sucede, casi no tiene impacto, por lo tanto, voy a aceptar que se ocurre y ya está. O este riesgo es muy improbable. A lo mejor identifico un riesgo que es, estoy construyendo un rascacielos en California y sé que venga un terremoto mayor de 8 en la escala. Es tan improbable, pues no ha ocurrido en los últimos 80 años, pues digo, mira, lo acepto. Si ocurre, ocurrió, mala suerte. No voy a tomar ninguna acción ni voy a planificar al respecto porque es que es improbable que ocurra, ¿no? Entonces, en base a ese análisis, hay que tomar unas acciones, ¿no? Planificar qué voy a hacer al respecto. Luego, según voy ejecutando mi proyecto, yo tengo que continuamente ir revisando o ir controlando mi proyecto y estar con mis dos ojos y mis dos oídos viendo si a lo mejor hay un proyecto, hay un riesgo nuevo, porque los tiempos han cambiado. Por ejemplo, ahora hay riesgos que antes no habían. Si hay un proyecto que lleva 4 años en ejecución, ahora hay riesgos geopolíticos que no había, que era el de Ucrania con Rusia. Hay un riesgo de cadena de suministro a causa del COVID que antes no había. Son riesgos que en mi plan inicial de mi proyecto no los capté porque no existían y ahora sí existen. Por tanto, tengo que capturarlos, tengo que identificarlos, analizarlos y planificar al respecto. Bien, o a lo mejor riesgos que antes eran improbables ahora son más probables, o viceversa, riesgos que antes eran muy obvios o eran de muy alta probabilidad que pudiesen ocurrir y ahora resulta que ya no es tan probable, ¿no? Bueno, hay que ir continuamente identificándolo y planificando al respecto. Bien. Y por último, ¿qué herramientas de gestión de proyectos hay que podamos utilizar? Pues el brainstorming o la lluvia de ideas, ¿no? Siempre es bueno reunir a tu equipo de trabajo y entre todo ver, ¿no? Con nuestra experiencia, con nuestro juicio de experto, con nuestra creatividad, identificar riesgos, ver qué riesgos pueden existir, cuáles no pueden existir, qué podemos hacer al respecto. Ese sería como el primer paso. Y luego está tener un registro de riesgos, que no vale con identificarlos y tenerlos por ahí en un cuaderno. Tenemos que organizarlos. Y la mejor manera es hacer una tabla con todos los riesgos, con todas sus probabilidades, con todos su severidad, su impacto, cuál va a ser la actividad o el plan de contingencia si ocurren, quién va a ser el responsable de ejecutarlo. Tener todo muy bien definido, para que cuando ocurra el riesgo no tengamos que improvisar. En un proyecto lo peor que hay es improvisar. Por lo tanto, si tenemos todo definido, mejor. Y otra herramienta es la herramienta FODA, que es identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Fortaleza es en qué es bueno nuestro proyecto, vamos a explotar eso que es bueno. Debilidades, qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo muy bien y vamos a mejorarlo. ¿Qué oportunidades hay? Oportunidades son riesgos positivos, ¿no? A lo mejor yo estoy construyendo, es una casa en Costa Rica en época de lluvia, pero a lo mejor hay una oportunidad que es que a lo mejor no llueva. Pues si esa oportunidad sucede y no llueve, ¿cómo la voy a explotar yo? Pues vamos a construir más rápido, vamos a meter más recursos y acabarla antes que venga la siguiente lluvia, ¿no? Entonces son oportunidades. Y luego las amenazas, que es el típico riesgo que conocemos, ¿no? Esos riesgos latentes que están por ahí, vamos a vigilarlos y vamos a planificarnos en caso de que ocurran, pues tener un plan de contingencia para hacer frente.
Muy bien. ¿Alguna pregunta? Hemos cubierto los riesgos más importantes, pero hay millones de riesgos más que pueden ocurrir en un proyecto, ¿no? Pero esos suelen ser los más típicos que ocurren. No sé si tienen alguna otra duda. La pueden ir pensando. Muchas gracias, Daniel. Pueden ir pensando en las preguntas y, mientras tanto, les voy a dedicar un par de minutitos en presentarles rápidamente el programa de gestión de proyectos que vamos a empezar el 16 de mayo con IESA, una escuela de negocios acreditada a nivel mundial, en donde es un programa que es 100% online y está orientado, o lo orientamos a las metodologías y mejores prácticas de gestión de proyectos. No se espere en un programa teórico donde simplemente vamos a ver conceptos. Es un programa donde lo orientamos mucho a metodologías y prácticas que puedan utilizar según salen de la clase, ¿no? Herramientas muy, muy concretas. Es un curso alineado con el PMBOK 7, la última revisión del PMBOK del PMI, por lo tanto, todos los conceptos y todas las tendencias que se están llevando ahora según el PMI, las capturamos en este programa. Nos basamos mucho en casos y ejemplos reales para ayudar al aprendizaje, obviamente. Y lo que digo, la idea es desarrollar habilidades que puedan utilizar desde el momento cero de que salen de la clase. Los cursos se combinan en materiales de autoaprendizaje, entonces que todos los lunes se abre el campus online donde hay lecturas y materiales para que ustedes aprendan por su cuenta y que luego vamos a tener una clase en vivo y vamos a utilizar eso de base para explicarlo o mejorarlo con ejemplos. Luego esas clases en vivo, si por algún motivo ustedes no pueden asistir, por lo que sea, tienen un contratiempo, esas clases quedan grabadas y se sube al campus virtual y queda a su disposición para que la puedan ver o la puedan repasar si algo les quedó alguna duda. Cada módulo tiene una autocomprobación, un pequeño test que hay que responder para asentar conocimientos y verificar de que, que estamos asimilando, ¿no?, los conceptos correctamente. Existe un foro donde por cada módulo podemos compartir información, hacer preguntas, nosotros los profesores respondemos, opinamos, compartimos material que sea relevante. Oye, Andrés, me quedó alguna duda de esto, ¿no tendrás algún examen o algún ejercicio extra que me puedas pasar para entenderlo? Entonces yo te compartiría información o cualquier otro profesor. La idea de ese foro es que, crear una pequeña comunidad, ¿no?, entre nosotros, los estudiantes y los profesores, de cara a compartir experiencias, ideas, dudas, ¿no? Y así pues hacer que el aprendizaje sea un poco más divertido. Y por último, ejercicios, ¿no? Al final de cada módulo, dentro de la clase, siempre hacemos algún ejercicio un poco más complicado entre todos, para así, darle un poco de contexto a lo que estamos explicando. El programa son de 10 semanas, 5 horas académicas semanales, eso incluye autoaprendizaje y exámenes y demás. Y yo creo que es una buena oportunidad. Es un curso, es un programa que se emite un certificado de Uniquenya junto a IESA. Es muy útil y tiene muchísimas herramientas que pueden utilizar inmediatamente. Y yo creo que para aquellos que tengan experiencia, para aquellos que se estén iniciando en la gestión de proyectos, yo creo que es una buena oportunidad para asentar conocimientos o por lo menos formalizar los conocimientos de la gestión de proyectos. Y a la vez acreditarse, de cara a la comunidad, decir, oye, yo estoy acreditado y sé de lo que estoy haciendo. No les quito más tiempo con la explicación del programa. Vamos a revisar un poco las preguntas que hay y damos el webinar por terminado. ¿Algún ejemplo cuantitativo del análisis de riesgo? Sí, a ver, cuando tú haces un análisis de riesgo, la parte cuantitativa es la probabilidad de 0% a 100%, luego tienes el impacto en tiempo o en dinero o en ambas, y luego tú tienes la severidad es así, luego el impacto final, la severidad del proyecto, del riesgo es la multiplicación del porcentaje de la probabilidad de ocurrencia por el impacto económico o el impacto de tiempo. Y eso te genera
la severidad que tiene ese proyecto. Eso es lo que es el análisis cuantitativo. El análisis cualitativo sería decir, este es un riesgo alto, medio, bajo. Bien, entonces yo normalmente soy más partidario de hacerlo cuantitativo porque te permite generar esas métricas que vas a utilizar luego para hacer las reservas de contingencias o de tiempos. Luis, una consulta. ¿Cuáles herramientas recomiendas para centralizar el flujo de información y la comunicación? De manera que se pueda organizar el equipo y revisar los entregables continuamente. Bueno, existen Trello o Trello, como se escribe, es una muy buena herramienta para gestionar actividades de proyectos. Para la comunicación, Slack funciona muy bien. Microsoft Teams funciona muy bien. Tiene herramientas y funcionalidades para compartir archivos, repositorios de información y demás. Y luego tienen plugins con programas como Trello, que son plugins para la gestión de proyectos. Al final, pues puedes asignar tareas a personas y la gente puede actualizar el porcentaje de qué tan complementada está esa acción. Por lo tanto, yo me iría por herramientas bastante comunes, ¿no? Como puede ser eso, Slack o Teams, y luego bajarte un plugin de gestión de proyectos. Alejandro, el material, toda la formación queda grabada y la subimos a YouTube. Si te metes en el canal de Unikem en YouTube vas a poder ver la grabación. José, hace poco aquí en Venezuela tuvimos en la banca un proyecto mandatorio del CENIAT relativo a etc., en el cual se trajo casi de emergencia, donde hubo muchos riesgos, los cuales se verían posteriormente, ya que no hubo tiempo de planificar bien. En ese caso, el mayor riesgo era la poca claridad en el tema legal. Quizás a muchos de los que estamos aquí les pasó cada uno a su área. Lo estoy viendo desde el punto de vista de tecnología. Sí, al final, mira, lo que estás haciendo, al final tú, si no tomas tu tiempo en una buena planificación de proyecto, lo que vas a hacer es pasar por alto riesgos o simplemente identificar tareas o restricciones que durante la ejecución de tu proyecto te van a afectar. Por lo tanto, hay veces que no podemos hacer nada por motivos obvios y hay veces que sí deberíamos, como gestor de proyectos, ser realistas y decir, oye, necesito más tiempo para planificar nuestro proyecto correctamente. ¿Qué más tenemos? Usa Arismer. Mientras vas refinando la línea base, alto nivel, según la información que vas consolidando, ¿recomiendas ilustrar tantas líneas bases como ajuste que apliques? Normalmente la línea base de un proyecto es una sola por proyecto. Si lo haces por fases, podrías hacer una línea base por cada fase y esa línea base debería estar controlada a través de un proceso de control de cambios. Entonces, cada vez que tú tienes que cambiar el alcance del proyecto y por lo tanto afectar a la línea base, debería ir por el proceso de control de cambios, que básicamente es decir cuál es el estado actual, cuál es el cambio propuesto, cuál va a ser el estado final, cuál es el motivo del cambio, qué impacto va a tener y luego la aprobación de los stakeholders del proyecto. Una vez que eso lo hagas, te aprueban el control de cambio, tú actualizas tu plan de proyecto y por lo tanto actualizas la línea base, siempre controlando la revisión para que se pueda saber cuál fue la revisión 1, la versión 2, la versión 3, etc. Muy bien. Iván, ¿considera los riesgos de la seguridad física en los sitios de las obras ha tomado relevancia para evitar pérdidas por la incursión de terceros? ¿Qué opina? Yo ahí no te podría decir porque yo me dedico al sector salud, no al sector construcción, pero es un riesgo a tener en cuenta. Si la seguridad física es en temas de producción, en temas de gestión de información, es importante. Y yo creo que al final, en una construcción también tú puedes tener, dependiendo de los países, mayor o menor riesgo de que haya gente que entra a la obra y te pueda robar materiales o equipos, ¿no? Entonces a lo mejor hay que dedicar más dinero a la seguridad, ¿no? Y a lo mejor contratar gente para proteger los equipos, los materiales que estén dentro.
Ahí deberías utilizar una herramienta que se llama árbol de decisión y ver cuál es el gasto para yo impedir ese riesgo o cuál es el impacto si ese riesgo ocurre. Si el impacto de que el riesgo ocurra es mayor que el gasto que voy a tener para prevenirlo, me compensa prevenirlo. Si el impacto que puede tener ese riesgo es menor que el gasto que voy a tener para prevenirlo, es mejor aceptar el riesgo y que ocurra si tiene que ocurrir. Un análisis que tienes que hacer tú. Mabel, sí, por supuesto. Vamos a enviar al listado pues, un link a la información del curso sin ningún problema, al igual que con el enlace a la grabación del webinar. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Sé que es difícil a veces sacar un ratito para estas cosas durante una jornada laboral, pero bueno, les agradezco muchísimo. Y nada, buenas tardes a ustedes, buenas noches para mí, que estoy en España, y que estén bien. Cualquier cosa me pueden contactar y encantado de hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.